Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿Cómo ser bendecidos por la mano de Dios? Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: amados, en el alma está la voluntad, las emociones, los sentidos, que en pasiones desordenadas de pecado llevan a sufrir aflicciones, angustias, tribulaciones, y finalmente también en el alma está la ciencia. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 2, verso 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Escucha lo que nos dice aquí el rey Salomón. Dice aquí que una vez el hombre se apartó de Dios y cometió pecado y fue condenado a muerte, queriendo decir que de allí en adelante iba a ser hombre carnal, en donde el alma y el espíritu iban a quedar en cautividad y esclavitud de los deseos de la carne y del pecado. Entonces dice el rey Salomón aquí como complemento a la enseñanza de ayer, dice: por lo cual su casa, refiriéndose a la familia, Adán y Eva constituyeron una familia en la gloria de Dios, allí en el huerto del Edén. Y dice: de allí en adelante, pues todos somos hijos de Eva, que es la madre de todos los vivientes, dice la palabra. Y dice que esa familia está inclinada a la muerte, o sea, predispuesta por el pecado a la muerte, la condenación que le dio Dios, y añade, y sus veredas hacia los muertos. Ya de allí, en Adán y Eva, quedó condenada toda la humanidad. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 36, del verso 1 al 3. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea y por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Mira lo que nos dice el Señor aquí a través del salmista. Dice que la iniquidad del impío, queriendo decir del descreído, porque eso fue lo que pasó en Adán y Eva, no le dieron crédito a la sentencia de Dios. Me dice al corazón, dice el salmista, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no hay temor de Dios delante de su omnipresencia, que es la manera en que Dios ve las acciones de los hombres. Sigue diciendo, se lisonjea, o sea, se alaba, se adula en su astucia, porque estaban convencidos de que no iban a ser sorprendidos en el pecado. Por tanto, dice la palabra, en sus propios ojos. Se lisonjeaban, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no sería hallada y rechazada. Mira, pues si no la iban a hallar, no iba a ser hallada por Dios, pues mucho menos rechazada. Son ideas que se llevan la gente y en las que están equivocadas en la gloria de Dios. Por eso sigue diciendo la palabra, ha dejado de ser cuerdo. O sea, ha pasado a ser un necio y una persona que no tiene reflexión en su conciencia. Y ha dejado también de hacer el bien, porque solamente habrá bien en la humanidad siempre y cuando el espíritu y el alma estén en Dios, en acuerdo y unidad con el Señor. Las palabras de su boca son maldad e injusticia y engaño.
Esto es lo que le pasa a todos los que se alejan de Dios. Maldad, injusticia y engaño. Escrito está en 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mira, esto es muy cierto. Dice aquí el Señor que todo lo que hay en la humanidad existente en el universo, o sea, en el mundo lo que hace es producir en el hombre los malos deseos de la carne, los malos deseos de los ojos y una gloria vana de vida. Porque cada vez que las personas no se gloríen en Dios, es una vanagloria que no les va a servir de nada delante del Señor. Su palabra misma lo dice. Dice, mire, esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos y esa vanagloria, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Una vez las personas sueltas de la mano de Dios y haciendo sus propias vidas. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de los pensamientos y de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo que antes de nosotros ser cristianos también vivimos en el tiempo pasado en los deseos de nuestra carne. Claro, eso es una verdad absoluta que está hablando Dios de nosotros, haciendo la voluntad de los pensamientos y de la carne, porque en ese entonces pues la carne predominaba sobre nuestras almas y nuestros espíritus, y éramos por naturaleza, o sea, como hijos de Adán y Eva, en su naturaleza caída, pecaminosa, éramos hijos de ira. Estábamos viviendo como vive el mundo ahora, bajo los juicios de Dios, en castigos, en represiones, en amonestaciones por su ley y sus mandamientos. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 26 y 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mira, ciertísima. Qué bueno que escuchen y que presten atención y asimismo sepan el porqué de nuestras vidas pasadas y el porqué de los que están viviendo en este tiempo la desgracia de sus vidas. Dios nos cuenta la verdad de cómo son las cosas en Él, cómo Él quiere que el mundo viva y qué pasa con los que no quieren vivir conforme a la voluntad del Señor. Dice aquí, hablando Dios a través del apóstol Pablo otra vez, dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como Adán y Eva no consintieron con el consejo, la dirección de Dios, un Dios sabio, un Dios de ciencia, un Dios que conoce el principio por sus planes y sus propósitos y también el fin. Por eso es muy importante que nosotros siempre prestemos oídos a la palabra del Señor, por sus recomendaciones, por sus advertencias, por sus juicios. Dice aquí, Dios, como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y por qué dice una mente? Acuérdate que todo empieza en los pensamientos. En los pensamientos empiezan las palabras y las acciones. Por eso dice aquí que Dios los entregó a una mente reprobada, que es lo contrario de aprobado. Dice, para hacer cosas que no convienen, o sea, contraproducentes. La gente por eso vive la contradicción de sus vidas, porque ellos obran mal y piensan que así obrando mal les va a ir bien. Y nosotros sabemos, como ellos también saben, que viven la desgracia de sus vidas, viven en angustias, en aflicciones, en tribulaciones, en adversidades. Así siempre estén esperando el bien.
en enfermedades terminales. Sigue diciendo la palabra, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mira, en los deseos de la carne y de los ojos, hay deseos en que la humanidad está segura o en los que buscan placer, pero pasa lo contrario. Dice el Señor, pasiones vergonzosas. Es allí donde les vienen depresiones, tristezas, sufrimientos. Pero nunca vuelven su mirada a Dios. Escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 39, verso 26. Cuando habiten en su tierra y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, ellos sentirán su vergüenza. Vuelve, dice el Señor aquí a través del profeta Ezequiel. Dice cuando habiten en su tierra. ¿Por qué dice su tierra? Porque es que la gente cree que lo que tienen es de ellos, que sus vidas es de ellos, que sus hijos son de ellos, que sus empresas son de ellos. Pero la verdad es que nada es del mundo, nada es de los hombres. El Señor es muy claro, dice, el mundo y la plenitud del mundo, con todo lo que hay en él, le pertenecen a Dios, contándonos inclusive a nosotros mismos. Escúchalo bien, así que Dios puede hacer su voluntad sobre toda su creación. Dice, y toda su rebelión, o sea, la rebelión con que ha pecado el mundo, con que prevaricaron contra Dios, o sea, con la manera en que han delinquido, la manera en que han obrado en injusticia delante de Dios. Dice, por todo eso ellos sentirán su vergüenza. Van a ser avergonzados delante de Dios. Si no es en esta vida y también en el día del juicio final, cuando se den cuenta de una verdad gloriosa en él, cuando llame a cada uno a pedirles cuenta de lo que vivieron e hicieron en vida. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 5. En la carne, las pasiones pecaminosas, que son por la ley, obran en los miembros llevando fruto para muerte. Mira, aquí el Señor, para terminar, dice que en la carne hay pasiones pecaminosas, que son por la ley. O sea, cada vez que la ley dice no adulteres, entonces lo que hacen los hombres es adulterar. No forniques, lo que hacen los hombres es fornicar. No avaricies, lo que hacen los hombres es avariciar, codiciar los dineros. De allí que sean pasiones pecaminosas. Dice que obran en la carne llevando fruto para muerte, porque es la sentencia de Dios. Que sean hombres carnales, con alma y espíritu separados de Dios para condenación perpetua. Que el Señor cada día te llene de ciencia en Él, de sabiduría, de entendimiento y sobre todas las cosas que te dé por gracia temor a sus juicios. Amén, amén y amén.